Lecturas de la fiesta de la Santísima Trinidad, ciclo B. El Evangelio es tomado de Mateo 28, del 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y saber que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es Deuteronomio 4, del 32 al 30. Busquen en los tiempos anteriores a ustedes y desde los tiempos pregúntense si alguna vez ha sucedido o se ha sabido de algo tan grande como esto. ¿Existe algún pueblo que haya oído como ustedes la voz de Dios hablándole en medio del fuego y que no haya perdido la vida? ¿Ha habido algún Dios que haya escogido a un pueblo de entre los demás pueblos con tantas pruebas, señales milagrosas y guerras, desplegando tan grande poder y llevando a cabo tales hechos aterradores como los que realizó ante ustedes y por ustedes el Señor su Dios en Egipto? Por lo tanto, grábense bien en la mente que el Señor es Dios tanto en el cielo como en la tierra, y que no hay otro más que Él. Cumplan sus leyes y mandamientos que yo les doy en este día, y les irá bien a ustedes y a sus descendientes, y vivirán muchos años en el país que el Señor su Dios les va a dar para siempre. Sí, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, Romanos 8, del 14 al 17. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios, y que si somos hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la lectura de Mateo 28, del 16 al 20, nos estamos encontrando con el suceso cuando nuestro Señor Jesucristo deja a los discípulos en su ascensión, un momento que ya hemos visto anteriormente y en el cual hemos entendido cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro encargo. Este próximo domingo estamos llevando a cabo la celebración de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, para nosotros los católicos, para todos los cristianos, son las tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es nuestro Padre Creador, Jesucristo nuestro Salvador, y el Espíritu Santo Santificador. Por eso le decimos Santísima Trinidad, las tres divinas personas. Nuestro Dios se nos ha revelado en tres divinas personas, y que en la actualidad estamos viviendo la era, la persona del Espíritu Santo. Y vemos cómo en el Evangelio nos menciona muy claramente que en aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea. Recordemos que Judas Iscariote ya se había tratado de matar y había muerto. Y por eso es que nos menciona que los 11 discípulos se van a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. No nos menciona exactamente cuál monte. Hay muchos montes, ahí en Jerusalén, ahí en Galilea, y no nos menciona cuál monte, pero nos menciona simplemente que
ya Jesucristo les había indicado en qué lugar, en qué monte se tenían que reunir. Recuerden que estaban encerrados por miedo a los judíos, y aquí pues ya habían pasado 40 días y 40 noches que Jesucristo se había estado apareciéndoles a ellos y les había dado esa indicación de que se reunieran en ese lugar para poder llevar a cabo una indicación más que el Señor antes de irse les iba a proporcionar. Aquí nos menciona que los 11 discípulos van a Galilea, ahí a ese monte, y dice que al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Veamos cómo entonces se postran ante nuestro Señor Jesucristo, pero hay algunos que vacilan, hay algunos que dudan, hay algunos que dicen, ¿será nuestro Señor Jesucristo? ¿Será el Maestro? Posiblemente otros digan, es el Maestro, pero ¿por qué me tengo que postrar ante Él? Se pueden hacer muchas preguntas y se puede llegar a una decisión de postrarse o no postrarse delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues veamos que esto es importante, porque si a nuestro Señor Jesucristo no nos postramos, no estamos haciendo la adoración. Y vemos como mucha gente en la actualidad duda mucho en postrarse, en hincarse, en hacer adoración a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde se encuentra nuestro Señor Jesucristo? Sabemos que espiritualmente Él se encuentra en todas partes. Hay un lugar en el que nosotros como católicos sabemos que está presente de una manera física, que es en el Santísimo, que es en la comunión. Cuando nosotros recurrimos a algún templo, encontramos un lugar en donde está el sagrario, y ese lugar resguarda la Sagrada Comunión, y sabemos que la comunión, la hostia, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que está presente en nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, como está en el cielo. Así dice la doctrina, así dice la liturgia. Nuestro Señor Jesucristo, independientemente de que está presente ahí en el sagrario, está en todos lados, porque su Espíritu, que es el Espíritu Santo, está en cada uno de las personas, en cada uno de nosotros. Cuando hay dos o más reunidos en su nombre haciendo oración, o haciendo un cántico, una alabanza, cantando el salmo, nuestro Señor Jesucristo está ahí con nosotros. Vemos entonces cómo titubean, vacilan en postrarse ante nuestro Señor Jesucristo aquellas personas, aquellos discípulos que estuvieron con Él los últimos 3 años de su vida y que recibieron indicaciones y que supieron verdaderamente quién era nuestro Señor Jesucristo. Y aún así dudan. No quiero disculpar en la actualidad a la gente que no ha visto a Cristo físicamente, no quiero disculpar a la gente que no se postra, que no cree, que no lleva a cabo la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Porque al único que le debemos de llevar o llevarnos y vamos a postrarnos y llevar a cabo la adoración es a nuestro Dios. En este caso lo estamos representando en 3 divinas personas, lo estamos conociendo en 3 divinas personas y estamos entendiendo esas 3 divinas personas: el Padre Creador, el Hijo Salvador, Jesucristo, y el Espíritu Santo Santificador. Y nos menciona la lectura que, acercándose a ellos, Jesucristo les dice: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Les está dando una explicación muy precisa y muy clara, que Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Ir y hacer discípulos a todos los pueblos. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor que debemos de hacer, llevar a cabo, que todos los demás también sean discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto cómo lo podemos llevar a cabo?
pues lo podemos llevar a cabo con nuestro ejemplo. No solamente predicar la palabra de Dios o llevar a cabo la evangelización llevando la Biblia bajo el brazo. Tenemos que hacer discípulos de nuestro Señor Jesucristo con nuestro ejemplo, llevando a cabo nuestras actitudes de humildad, de paciencia, de caridad, de respeto, de honradez, de justicia hacia los demás. Y de esa manera estamos proponiendo la imagen verdadera de un cristiano. Jesucristo les hace ver que Él tiene poder en el cielo y en la tierra, y que nuestro trabajo es hacer discípulos en todo lugar en el que tú te encuentres, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu vecindario, en el lugar en que tú te encuentres. Y les dice a los discípulos, no les dice sacerdotes, no les dice pastores, no les dice guías espirituales, no les dice presbíteros, les dice discípulos, porque son los que están aprendiendo. Entonces, hacer discípulos, no hacer pastores, ni guías, ni maestros, hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que todo, se debe llevar a cabo el bautismo, el primer sacramento, el sacramento de iniciación. No puede llevarse a cabo nada si no llevas a cabo primero el sacramento del bautismo. ¿Por qué es importante el bautismo? Aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que lo primero que tienes que hacer es bautizar, porque el bautismo te quiere dar a entender que te llenas tú del Espíritu Santo. Pero antes te tienes que arrepentir. Nadie puede creer, nadie puede aceptar si no se arrepiente. Nadie puede ser salvo si no se arrepiente. Entonces, lo primordial, antes de conocer a Dios, antes de amar a Dios, antes de servir a Dios, te tienes que reconciliar con Él, arrepintiéndote de todas las equivocaciones que tienes en tu vida. Y lo primero, pues, es el bautismo. Por eso Juan, el Bautista, el llamado Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, les dice, arrepiéntanse de sus pecados. Y los mojaba en el río Jordán, les echaba agua en su cabeza. Es una acción, es un símbolo de limpieza, de purificación. Entonces, eso es lo primordial antes que todo. Ir a bautizarlos. Pero no dejarles caer agua o no bautizarlos simple y llanamente diciéndoles, arrepiéntete. Juan el Bautista así les decía. Pero aquí el sacramento pleno, el sacramento completo, menciona que se les debe de decir, te bautizo en el nombre del Padre Creador, de Jesucristo el Salvador y del Espíritu Santo Santificador. Y de esa manera tú entras ya en el grupo, en la familia de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios, te incorporas a una vida nueva y eres una persona nueva, con el mismo cuerpo, a la edad que tengas, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, pero ya llevas tú un signo, ya llevas tú al Espíritu Santo dentro de ti. Eso es lo primero que debe de hacer, que debe llevar a cabo el Hijo de Dios en sus obras, el primer sacramento. Por eso les dice, hacer discípulos a todos los pueblos. No dice hagan pastores, ni guías, ni maestros. Repito, bautícenlos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les tienen que explicar, no solamente les van a decir esas palabras. Los discípulos que después fueron apóstoles, enviados, pues ellos tenían que darles explicación. Y les menciona la segunda parte, enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Eso es lo que tenemos que nosotros llevar a cabo, enseñarles la palabra de Dios, la doctrina, explicarles para que puedan entender el principio y el final de nuestra vida, el conocimiento vasto
de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Tenemos que enseñarles la palabra, a respetar a nuestro Padre Dios, a amarlo, a servirle. Y poco a poco, esa persona, cuando vaya aprendiendo, se va haciendo discípulo. Pero lo primero es bautizarle. Si no es bautizándolo, no podemos enseñarle a que guarde todo, a que respete todo, a que aprenda todo lo que nuestro Señor Jesucristo les había dejado en ese momento, en ese tiempo, durante 3 años, todas esas explicaciones que dio, todas esas enseñanzas que el Señor nos proporcionó, no las iba a entender nadie, si no hay quien te vaya guiando. En este caso, esos 11 discípulos, se les está dando la labor de hacer más discípulos. A nosotros se nos da esa labor de que llevemos también la palabra de Dios a los demás, con nuestros ejemplos, con nuestra enseñanza, con nuestra caridad, con nuestra ayuda, con nuestro ejemplo, con todos los dones que ya hemos visto. Hace unos días vivimos la fiesta de Pentecostés, en donde se nos está presentando la oportunidad de llevar a cabo o tomar acción de los dones que tenemos del Espíritu Santo para los demás. Y nos termina diciendo la lectura, y saber que yo estoy con ustedes todos los días. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no estamos diciendo que está nuestro Señor Jesucristo de una forma física. Está nuestro Señor Jesucristo con nosotros en espíritu, porque ya tenemos a su espíritu dentro de cada uno de nosotros, desde el momento que fuimos bautizados. Anteriormente, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo hablaba solamente por boca de los profetas. Solamente. Hablaba el Espíritu Santo a ciertas personas, les hablaba. Pero no estaba el Espíritu Santo en todo el mundo. No estaba el Espíritu Santo en cada una de las personas. No eran movidas por el Espíritu Santo. Eran movidas por el amor que le tenían a nuestro Padre Dios. Y ahora en la actualidad nosotros tenemos esa grandeza de tener en cada uno de nosotros el Espíritu Santo, principalmente si ha sido bautizado. Entonces, pues la lectura nos está mencionando la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la presencia de nuestro Padre Dios, Creador. Y en este Evangelio que vemos, que lo hemos ya leído anteriormente en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pues nos está dando la indicación que las 3 divinas personas, que es la Santísima Trinidad, forman a nuestro único Dios verdadero. Y no nos hagamos dioses del dinero, de las cosas materiales, coches, casas, vestido, viajes, comidas, cenas. No nos hagamos dioses vanos, porque perdemos nuestra vida luchando por todo eso. Y le ponemos mucho empeño, le ponemos mucha fidelidad para conseguir esas metas corporales y mundanas y terrenales. Y lo principal lo hacemos a un lado. ¿Y qué es lo principal? Pues lo principal es nuestro Dios. A eso hemos venido. A conocerlo, amarlo y servirlo. Pues bueno, este Evangelio que nos está proporcionando la Iglesia para la próxima festividad dominical de la Santísima Trinidad, pues nos está dando un conocimiento importante, que tenemos que nosotros colaborar con Dios y así le demostramos que lo amamos, sirviéndole, como le dijo a los discípulos. No trates de huir, no trates de suicidarte como Judas Iscariote, no te duermas en tus laureles y te vayas cómodamente a tu casa como Tomás. No hagas preguntas absurdas como Felipe, cuando le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, muéstranos al Padre, y Jesús le dijo, me has visto a mí durante mucho tiempo, pues estás viendo al Padre.
No neguemos a nuestro Señor Jesucristo, no neguemos a Dios como lo negó Pedro 3 veces. No caigamos en los errores de quién quiere ser el primero ante todo y ante todos, como lo cayeron esos errores los discípulos. Ya tenemos muchos ejemplos de lo que no debemos hacer. Y también tenemos muchos ejemplos de lo que sí debemos de hacer. Entonces, pues este Evangelio nos está proporcionando la efectividad de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Vamos a leer la primera lectura para poderle dar una explicación un poquito más teológica. Tenemos a Deuteronomio 4, del 32 al 34 y del 39 al 40. Y dice así: busquen en los tiempos anteriores a ustedes y desde los tiempos antiguos, cuando Dios creó al hombre en el mundo, vayan por toda la tierra y pregunten si alguna vez ha sucedido o se ha sabido de algo tan grande como esto. Ninguna historia de ningún pueblo se ha mencionado algo semejante como lo que le ocurrió al pueblo judío, o como lo explica el pueblo judío de cómo fue la creación. Que el Señor, que un Dios es el que nos ha creado. En ninguna historia de ninguna tribu, de ninguna nación, lo dice así. Y nos hace una pregunta: ¿existe algún pueblo que haya oído como ustedes la voz de Dios hablándole de en medio del fuego y que no haya perdido la vida? La historia que nos proporciona de los dichos y hechos y de los sucesos de Dios con el hombre son tan finos, tan precisos y tan inéditos, diríamos originales, que no hay ninguna nación que explique tales sucesos. Solamente hay 3 naciones monoteístas que tenemos la misma historia, que es esta: los árabes, los judíos y los cristianos. Y no conocemos a otra nación que haya tenido este desarrollo tan importante de que un Dios, de que nuestro Padre Dios haya hablado con el ser humano. Y lo sabemos porque vemos y nos acordamos de Moisés cuando subió al monte Sinaí y que en medio de la zarza escuchaba la voz de nuestro Padre Dios dándole las indicaciones principales, más importantes, las primeras, en donde le dejó un decálogo. Aunque ya había habido varias indicaciones que nuestro Padre Dios le había dado al pueblo anteriormente, antes del decálogo. Y nos sigue diciendo la lectura en el versículo 34: ¿ha habido algún Dios que haya escogido a un pueblo de entre los demás pueblos con tantas pruebas, señales, milagros y guerras, desplegando tan gran poder y llevando a cabo tales hechos aterradores como los que realizó ante ustedes y por ustedes el Señor, su Dios, en Egipto? El pueblo hebreo duró 400 años viviendo en Egipto. Llegó ahí, lo recibieron, y después empezó a ser esclavo, se esclavizó el pueblo hebreo. Se esclavizó el pueblo hebreo, diríamos, no por mandato de Dios, no porque los egipcios fueran muy malos, sino porque la fe de los hebreos flaqueaba. Por lo tanto, se alejaba más del Señor. Si hubiese habido mucha fe en el pueblo hebreo, estando en Egipto cuando fueron y ahí se instalaron, otra hubiera sido la historia. Pero todo esto se sucedió precisamente para demostrarnos que el pueblo hebreo flaqueaba en su fe, que es lo que pasa en la actualidad con muchos de nosotros. Y nos empieza a ir mal. Y le echamos la culpa a otros, a los opresores, a los políticos, a los gobiernos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros enemigos, entre comillas, siendo que nosotros somos los que estamos flaqueando y estamos llevando a cabo, ¿sí?, esa historia en nuestras vidas porque estamos flaqueando en la fe. El pueblo hebreo se estaba debilitando, se debilitó y terminó siendo esclavo. Y nuestro Padre Dios
les ayuda a salir de Egipto. Esto es muy importante que lo rectifiquemos, porque nos damos cuenta entonces que en ningún lugar vamos a encontrar un Dios que haya hecho esos milagros, esas grandezas ante un pueblo, y que lo haya sacado de esa opresión, de esa esclavitud, a un pueblo de los opresores, que en este caso fueron los egipcios. Que no los estoy disculpando a los egipcios, sino estoy haciendo ver que la situación de los hebreos es una. ¿Y cuál es? Su condición de poca fe, su condición de estar lejos del Señor y de no tener esa grandeza de trabajo, de conciencia, de fidelidad para que llevara a cabo su trabajo. Y lo estaba haciendo de una manera, no solamente los hebreos, de una manera mundana, y que los estaba llevando pues precisamente a su esclavitud, los estaba llevando a su separación de con el Señor. Entonces debemos de darnos cuenta nosotros que lo principal, lo más importante es que nosotros no perdamos la fe, no nos alejemos del Señor y estemos siempre pendientes de todo lo que nos está proporcionando. Porque el malo no es malo por sí solo, se hace malo por culpa de nosotros mismos. Acuérdense, nosotros somos los que nos alejamos del Señor, no el Señor se aleja de nosotros. En la lectura de los Romanos capítulo 8, del 14 al 17, nos menciona lo siguiente. Dice muy claramente, capítulo Romanos 8, del 14 al 17, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Muy claramente nos dice entonces que somos guiados por el Espíritu de Dios. Nos debemos de dejar ser guiados por el Espíritu de Dios. No debemos dejarnos guiar por otra persona, por un sacerdote, por un presbítero, un pastor, un guía espiritual. Nos debemos dejar guiar por el Espíritu de Dios. Tenemos que invocar al Espíritu de Dios, tenemos que hacer oración al Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe, Él sea el que nos diga qué hacer. Recuerden la oración. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar y cuándo debo de callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Todo eso le estamos pidiendo al Espíritu Santo, todo eso le estamos invocando al Espíritu Santo. Y antes de todo, el Espíritu Santo debemos nosotros de invocarle. Por eso nos dice la lectura que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si no eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces no te puedes hacer llamar hijo de Dios. Porque nos menciona que no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Dios no nos viene a ser esclavos de algo, de alguien. No nos viene a decir que somos super pecadores, porque todos somos pecadores. Pero ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Ya nos liberó de esa carga, de ese peso. Solamente el Señor nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ponte a trabajar. Ya no debemos de estar preocupados si cumples con los 10 mandamientos, si cumples con todas las leyes que están en los 73 libros de las Sagradas Escrituras. Ya no debes de estarte preocupando si vas a hacer bien o no vas a hacer bien en tu vida, según tu comportamiento, porque lo que debes de hacer bien y lo que no debes de hacer bien, lo vas a aprender en la Sagrada Escritura. Y aquí te está diciendo que te pongas a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Esa es la preocupación, eso es lo que te debe de preocupar y eso es lo que te debe de llenar a ti de alegría y de gozo, de saber que estás conociendo la palabra de Dios, que estás amando a Dios
al cumplir con lo que te está pidiendo, que es amar al prójimo como a ti mismo, y que ya sabes los dones que tienes y que esos pues, los estás llevando a cabo. Y eso, de esa manera, nos estamos dando cuenta de que tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios y por lo tanto, verdaderamente te estás comportando como hijo de Dios. Nos menciona aquí, en esta misma lectura, ¿sí?, que los lleve otra vez a tener miedo. El Espíritu no. El Espíritu de Dios no nos lleva a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios, ¿sí?, es un espíritu de salvación, es un espíritu de fe, es un espíritu de trabajo. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciéndole: Padre mío. Nosotros, al hacer oración, podemos invocar a nuestro Padre Dios porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y lo debemos de vivir eternamente, toda nuestra vida, el Espíritu de Dios conjuntamente en nuestra vida. Y este mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. El Espíritu Santo muy claramente dice: ese Espíritu y nuestro Espíritu dan un testimonio concorde, o sea, se juntan. Porque hablamos de dos espíritus: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos regaló Dios, y el Espíritu de vida que Dios nos dio desde nuestra creación. Se juntan los dos. Entonces, hoy hemos aprendido que hay dos espíritus que viven dentro de nosotros: el Espíritu de vida que nos dio nuestro Padre Dios y el Espíritu Santo que nos dio nuestro Señor Jesucristo y que vive en nosotros sacramentalmente de una forma con un signo más importante, y el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de vida que nos da vida, se juntan los dos, y de esa manera, ¿sí?, que somos hijos de Dios, y así somos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. ¿Sufrimos con Él o sufrimos con las cosas que nosotros nos hemos proporcionado en la vida cotidiana? El sufrir es muy importante, pero el sufrimiento con el Señor, el sufrimiento que causa el Señor, o la acción del Señor, o la activación que llevemos nosotros acorde con el Señor, no el sufrimiento que nosotros nos hayamos encontrado, que nos hayamos proporcionado en nuestra vida por nuestro actuar. Hay mucha gente que dice: yo sufro porque tengo una enfermedad que Dios me mandó. Doctrinalmente la gente lo menciona así: Dios me mandó esta enfermedad y la tengo que superar con paciencia, con amor, para demostrar que amo a Dios. Doctrinalmente se oye muy bonito, se oye muy placentero, muy efectivo. Pero ¿ustedes creen que Dios nos manda enfermedades? Las enfermedades son enfermedades físicas, terrenales. No son enfermedades espirituales. Y si aún así fueran enfermedades espirituales, Dios no nos va a mandar enfermedades espirituales. Dios dejó a 4 jinetes del Apocalipsis que están vagando por el mundo y continuamente, diariamente, pues están llevando a cabo sus acciones. Pero las enfermedades físicas, el hombre las ha llevado a cabo, las ha creado. Si una persona se enferma de alguna cosa en su vida, es porque ha llevado una mala vida, un mal formato durante su vida, durante su crecimiento, durante su desarrollo. No hablemos de una enfermedad en especial, porque sería como querer sintonizar una sola. No, estamos hablando de todas las enfermedades corporales y mundanas. El mismo hombre las ha creado, el mismo hombre se las ha procurado, el mismo hombre, ¿sí?, las está llevando a cabo en vida diaria. Cuando un órgano no funciona bien, si la ciencia te puede explicar el por qué,
Si la genética te puede explicar el por qué, o los médicos te pueden explicar por qué, entenderemos de mejor forma lo que estamos hablando. Pero Dios no nos manda enfermedades, aunque volvemos a lo doctrinal. La gente lo dice, tengo esta enfermedad, Dios me la ha mandado, y con esto voy a glorificar a Dios eternamente lo que me quede de vida. Qué bueno, se oye muy bonito y es muy placentero. Pero Dios no nos manda enfermedades. No somos juguete de Dios, ni tampoco el Señor nos está mandando tipo castigo, enfermedades mundanas y materiales. Él es nuestro Padre Dios creador y nos ama. Y alguien que ama, procura, ayuda, defiende. Y Dios no nos va a estar mandando una enfermedad. Pero las enfermedades espirituales, dirían otros, ¿como cuáles serían? El que seas poseso de un espíritu, que enloquezcas, que tengas esquizofrenia, que seas ateo, que creas en otros dioses o te hagas dioses de las cosas del mundo, que te sientas tú el único y creador de ti mismo, de tu razón, de tu sabiduría, de tu ciencia mundana. Serían enfermedades espirituales. Pero Dios tampoco te manda enfermedades espirituales. Todo eso pasa por situaciones y sucesos exclusivos que dan una explicación a cada uno de esos puntos, que tampoco los vamos a mencionar. No vamos a explicar aquí o vamos a empezar a desarrollar que la enfermedad espiritual de una persona que está alejada de Dios es porque no conoce a Dios y no tiene a Dios. Y el Espíritu Santo llegó a todo el mundo y sacramentalmente pues lo reafirmamos. Esto lo estamos mencionando porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que vive en nosotros, es el que nos mueve y nos lleva a la vida eterna. Y debemos de vivir unido al Espíritu Santo para no tener esos problemas de separación de con Dios. Por eso estamos mencionando esto. Podemos seguir explicando y hablando, pero no es el punto principal. El punto principal, estamos viendo que el Espíritu Santo nos hace comunicarnos con nuestro Padre Dios. Es la fuerza. Y nos hemos alejado a veces de nuestro Señor porque lo hacemos de una manera mundana y terrenal. Y dice aquí que sufrimos para ser glorificados. Pues sí, tenemos que sufrir, pero en las cosas del Señor, en que te cueste trabajo convertirte, en que te cueste trabajo llevar la palabra a los demás, en que te cueste trabajo convencer a los demás, en que te cueste trabajo dejar vicios corporales y espirituales, que te cuesta trabajo entender la palabra de Dios, interpretarla, porque cuesta trabajo, no es fácil. El sufrimiento de que te incorpores a las cosas del Señor te conlleva a una vida de trabajo continua contigo mismo y con los demás. Y entonces, pues así le demuestras y así demuestras que eres hijo de Dios y pues también serás glorificado. También el Señor te va a llenar de gozo, de gloria y de satisfacción como premio a tu lucha constante día a día en este mundo. Estas lecturas que hemos leído hoy son simplemente para celebrar el próximo domingo una festividad que la Iglesia Católica ha puesto, que es a la Santísima Trinidad, nuestro Padre Creador, nuestro Señor Jesús Salvador y el Espíritu Santo Santificador. En el Salmo responsorial número 32, el responso dice: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. ¿Ustedes creen que Dios nos va a mandar una enfermedad? ¿Sería ileal eso?
Dicen, es que el Señor castiga. ¿Ustedes creen que castigó al pueblo hebreo y por eso lo dejó que estuviera 400 años ahí en Egipto? Estuvo 400 años para prepararse para recibir la palabra de Dios plenamente. Por eso estuvo ahí. ¿Y por qué esa flaqueza del pueblo hebreo de vivir ahí y hacerse esclavo? Porque ellos empezaron a separar del Señor. Dirán ustedes, pues es que 400 años son un montón. Pero tenían la manifestación del Señor día a día. Y ellos llegaron ahí, no los fueron a traer. No fueron los egipcios a perseguirlos y agarrarlos y a meterlos a Egipto. Lean la Sagrada Escritura. Para que se den cuenta que los propios hebreos, solitos, llegaron a Egipto. Nadie los llamó. Nadie fue por ellos. Ellos solos fueron. Y eran por la necesidad. Pues sí. La necesidad nos conlleva a acercarnos a Dios. Porque muchos que tienen necesidad se tratan de acercar a Dios. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Bien dice el Salmo, la misericordia de Dios llena la tierra. Entonces sería contradictorio decir, la misericordia de Dios llena la tierra, pero también los castiga a todos. Pues no, nosotros solo nos estamos castigando. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, porque Él lo dijo, y existió, Él lo mandó y surgió. La palabra del Señor hizo el cielo, todo, donde está Dios, en el paraíso, el aliento de su boca, sus ejércitos. Él daba una palabra y con el hecho de hablar se ejecutaban las acciones. Porque Él lo dijo y existió. Hágase. Y se hizo. Veamos cómo se hizo en el Génesis, la creación. Que haya luz y hubo luz. Que se separe el mar de la tierra y se separó. Por eso dice, porque Él lo dijo y existió. Jesús dijo, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra de Dios era que tenía que dar la vida por los demás, nuestro Señor Jesucristo. Él lo mandó y surgió la nueva vida, surgió esa acción divina de hacernos hijos de Dios y herederos y coherederos de la gloria. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. Dios siempre nos está viendo a todos aquellos que somos fieles del Señor. Fieles son los que estamos cumpliendo con el Señor, haciendo lo que nos está pidiendo, el trabajo. No el que nosotros estemos evitando el pecado. Si nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no tenemos tiempo de pecar. Así de sencillo, Si estamos haciendo las cosas que el Señor quiere, no tenemos. Pero a veces nos damos nuestros tiempos libres. Y es cuando empezamos a tener y hacer malas acciones y empezamos a pecar. En los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte. Tenemos que esperar siempre la misericordia de nuestro Padre Dios para librar de la muerte, pero no una muerte física, sino una muerte espiritual. Y reanimarlos en tiempo de hambre, y no de hambre corporal. El pueblo hebreo tenía hambre cuando estuvo 400 años en Egipto, pero tenía un hambre espiritual, de una libertad, de tener la ley para que los rigiera y para que pudieran ser libres eternamente. Nosotros aguardamos al Señor. Todos debemos de estar siempre en espera de nuestro Padre Dios. Él es nuestro auxilio y escudo. Él es el que nos va a ayudar siempre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Es lo que le pedimos, como lo esperamos de ti. Este Salmo 32, Salmo responsorial, pues nos está haciendo hincapié de que nuestro Padre Dios, pues no es malo. Nuestro Padre Dios siempre es misericordioso, nuestro Padre Dios siempre está con nosotros, y hay que pedir por los demás, y hay que ayudar a los demás.
y lo acabamos de analizar de una forma un poquito más concentrada. Esas lecturas de este próximo domingo que estamos celebrando a la Santísima Trinidad, pues nos invitan a que reconozcamos que es nuestro Dios, Creador, Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Y el Espíritu Santo vive en nosotros y está con nosotros. Invoquemos siempre al Espíritu Santo con esa oración que hace un rato la hemos repetido de una manera un poquito más lenta, que pudiéramos entender paso por paso que el Señor, el Espíritu Santo, pues es el que nos debe guiar. Y no debemos de poner nosotros nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, y que nosotros vamos a ser los que verdaderamente vamos a hacer las cosas, porque si nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra razón o entendimiento, pues la vamos a hacer mal. Entonces, pues hagamos las cosas conforme al Espíritu nos guíe, porque Él es el que nos debe guiar, Él es el que nos debe decir qué es lo que tenemos que hacer día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y recuerda, no pienses en el pasado, ni te preocupes por lo que pasó, ni tampoco estés preocupado por el mañana, porque a lo mejor no amaneces. Vive ahorita este minuto, este segundo, porque posiblemente sea el último que tengamos en nuestra vida, para darle gracias a Dios, glorificarle y decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu.